Hola chicos, buenas tardes a todos los presentes. A ver, ahí me está preguntando cómo es la dinámica. A ver, solo un pequeño resumen de cómo estamos llevando las actividades de esta semana. Únicamente se les va a enviar un link del Quizzes, que es un test de 10 preguntas al final de la ponencia. Ya no va a haber palabra clave y voy a explicarlo con más detalladamente al final de la charla. Entonces, ahorita voy a proceder a presentar al ponente para poder iniciar ya con la ponencia. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos los chicos que nos están siguiendo en estos momentos por el canal de YouTube. Una vez más, gracias por estar participando en este segundo día de lo que es la Semana Internacional de la Nefrología. El día de hoy tengo el honor de presentar al ponente universitario Giuseppe Ceballos Mayanga, estudiante del tercer año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán, Perú, y es creador de contenido en Medic Student bien bajo, el cual nos va a dictar hoy día el tema de fisiología renal. Adelante, Giuseppe. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí te escucha perfecto. Ya, ya, gracias. Siguiendo con lo que es la semana de nefrología, en esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre lo que es la fisiología renal, ¿no? Y como bien lo dijo mi compañero, soy el estudiante Giuseppe Ceballos Moyanga, del tercer año de la carrera de medicina. Bueno, primero, para poder entender lo que son las funciones de los riñones, tenemos que saber algunos conceptos generales, como por ejemplo la anatomía fisiológica del riñón. Hay que recordar que el riñón se encuentra en la cara posterior del abdomen, ¿no? Lo que es fuera del peritoneo. Es por eso que los riñones se consideran órganos retroperitoneales. Además, cada riñón consta de dos configuraciones. Una configuración externa. ¿Se puede ver la flechita? Estaba en el riñón, pero las diapositivas sí se pueden ver, ¿no? Porque yo ya pasé de... A ver. Sí. Entonces lo dejaría ahí, ¿no? Ok. Ahí estoy en la diapositiva 3. ¿Se puede ver? La flechita también se puede ver. La flecha. Ya. Entonces, para poder entender lo que es la fisiología renal, debemos de recordar un poco sobre la anatomía de esta, ¿no? Como bien dije, el riñón consta de una configuración externa, que podemos observarla aquí, ¿no?
una configuración externa y una configuración interna. En lo que corresponde a la configuración externa, esta consta de lo que son dos caras, una cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, y una cara posterior, que vendría a ser atrás, ¿no? También presenta dos bordes, un borde lateral, que está más orientado hacia acá, y un borde más externo, es decir, y un borde más medial, que está interrumpido por lo que se conoce como el ilio renal, que podemos observar acá, que está conformado por qué? Por la vena renal, por la arteria renal, por el uréter, por los ganglios linfáticos, que en este caso no se pueden visualizar aquí, y por la inervación. Y esto conforma lo que es la configuración externa. Además también que tiene un color medio rojizo, ¿no? Como se puede observar aquí en la imagen. Y en lo que corresponde a la configuración interna, si es que se corta el riñón desde arriba hacia abajo, podremos verlo así, de esta forma. En lo que corresponde, a ver si se puede colocar esto. Ya, ahí la flecha que está señalando, por ejemplo, para que se vea mejor, esto vendría a ser la configuración interna de un riñón, ¿no? Que está conformada por lo que es principalmente la corteza renal y las pirámides renales. La corteza renal es como se puede ver aquí en la imagen, es un tanto más clara a comparación de la médula renal, ¿no? Que es un poco más oscura. Además, la médula renal está conformada por lo que son las pirámides renales, que vendrían a ser de 8 a 10 pirámides. Estas pirámides renales están separadas unas de otras por unas columnas que se llaman columnas de Bertin o columnas renales, que vendrían a ser prolongaciones de lo que es la corteza renal. Además, otro componente importante de lo que corresponde a la configuración interna es lo que es la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa que estoy señalando en estos momentos es una cápsula, como bien su nombre lo dice, que rodea el riñón y protege todos estos componentes, ¿no? Para mantenerlos en buen estado. Y también tenemos que tener claro que existe también un componente muy importante que es la pelvis renal, que tiene forma de abanico, y esta se encuentra más medialmente, ¿no? Y si lo colocamos un poco más exterior, la pelvis renal, en su forma más exterior, encontramos que está dividida en cálices mayores, en un cáliz mayor. Generalmente los cálices mayores son tres, pero algunos libros nos dicen que son de tres a cinco, pero generalmente son tres: un cáliz mayor superior, un cáliz mayor intermedio y un cáliz mayor inferior. En este caso no se pueden visualizar los tres, pero esos serían los nombres, ¿no? Y estos cálices mayores se forman a partir de la unión de 3 a 5 cálices menores. Los cálices menores de 3 a 5 forman un cáliz mayor. Y estos cálices menores vendrían a recibir lo que es la orina que se va a formar en lo que es la nefrona, ¿no? Que vamos a tocar un poco más adelante ese tema. Y por acá va a pasar lo que es la orina, ¿no? También hay que recordar que la médula tiene su base orientada hacia lo que es la corteza y tiene su vértice más medial, ¿no? Y su vértice es como, por decir, es como un pequeño huequito por donde va a pasar la orina. Y ese pequeño huequito se denomina papila renal. Por aquí va a pasar la orina para después irse a los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter y vejiga, ¿no? Y almacenarse ahí hasta que se produzca la micción. También tenemos que tener en cuenta que cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos. Ah, no, sí, es de mi mismo papá. Sí. Bueno, ya, siguiendo con la exposición, vamos a hacer otra flechita aquí. Ya, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la irrigación renal. Como sabemos, la arteria renal es la que se encarga de irrigar los riñones. Esta arteria renal que vendría a ser una rama de la aorta abdominal. La arteria renal ingresa a lo que es el ilio renal
y una vez que ingresa, se va a segmentar o se va a transformar en lo que son las arterias segmentarias, que vendrían a ser aquí el número 2. El número 1 es la arteria renal y el número 2 son las arterias segmentarias. Después, estas arterias segmentarias se van a segmentar también o se van a transformar en lo que son arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares que vendrían a ser aquí el número 3, una vez que llegan a lo que es la base de la médula, se van a bifurcar, como podemos observar aquí en la imagen, en arterias arciformes. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen forma de arco, arterias arciformes. Y de estas arterias arciformes van a salir muchas arterias más que se denominan arterias interlobulares, que vendrían a ser el número 4, el número 5, perdón, vendría a ser el número 5. Y de estas arterias interlobulares, por ejemplo, esta es una arteria interlobular, la que estoy señalando ahora, va a salir una arteriola aferente, una arteriola aferente. Y esta arteriola aferente va a ingresar y va a formar un penacho de capilares, ¿no? Un penacho glomerular. Van a, van a formar segmentaciones de diferentes capilares sanguíneos y anastomosis. Todo esto se llama el capilar glomerular o también llamado glomérulo. Y de este va a salir una arteriola que se llama arteriola eferente, que va a formar lo que son los capilares peritubulares, ¿no? Que van a rodear a lo que son el túbulo, todos los túbulos renales. Bueno, entonces teniendo así, existen dos capilares. Los capilares glomerares, que vendría a ser el glomérulo, y los capilares peritubulares, ¿no? Que vendrían a ser los que rodean a los túbulos renales. Entonces, sabiendo esto, existen dos presiones. Una en los capilares glomerulares, que es la presión capilar glomerular, que es alta, es de 60 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es alta? Es alta porque es necesario que sea alta para que la filtración sea rápida. Es decir, la sangre que está acá, en el glomérulo renal, se va a filtrar hacia lo que es la cápsula de Bowman, pero no toda la sangre, sino principalmente lo que es el plasma, solo el plasma, se va a filtrar el plasma hacia lo que es la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, para que este filtrado sea rápido, la presión debe ser alta, y la presión en este caso es de 60 milímetros de mercurio. Entonces va a ser buena, ¿no? Para la buena filtración. Y la presión en los capilares peritubulares debe ser mínima, no debe ser alta, debe ser mínima. ¿Para qué? Para que haya una buena reabsorción, ya que más adelante vamos a ver que para la formación de la orina hay tres procesos importantes. Primero, la filtración glomerular, después la reabsorción tubular y la secreción tubular. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eh, a ver. Bueno, también tenemos un componente muy importante que es la unidad funcional renal, que vendría a ser la nefrona, ¿no? Es aquí donde se va a formar la orina y se van a excretar todos los desechos y sustancias que ya no necesitemos en nuestro organismo, ¿no? Como bien dice acá, es la unidad funcional renal y existen de 800.000 a 1 millón de nefronas por cada riñón. Además, esta nefrona está conformada por lo que se llama un corpúsculo renal y por túbulos renales. El corpúsculo renal va a estar formado por dos componentes. Uno, que es un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo, y lo que lo rodea o que lo tapa, que es la cápsula de Bowman. Estos dos forman lo que es el corpúsculo renal. Y los túbulos, que es un túbulo largo, ¿no? Que vamos a ver que es el túbulo contorneado proximal, después el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Bueno, también tenemos que saber que existen dos tipos de nefronas, unas nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales son más cortas y primero, antes de explicar lo que es las nefronas corticales, debemos saber que histológicamente la médula renal se divide en dos porciones, en lo que es una porción más externa, que acá no se está señalada, pero debería ser una porción más externa acá y una porción más interna o más profunda. Entonces, lo que corresponde a las nefronas corticales, la mayor parte de la nefrona está en la corteza renal y llega hasta la médula externa, hasta la médula externa. Los túbulos llegan solamente hasta la médula externa. Y en lo que es la nefrona yuxtamedular, estas nefronas son más grandes y llegan hasta lo que es la médula interna.
Entonces esto tenemos que tenerlo bien en claro. Además, aquí he colocado una, cómo es que el líquido filtrado va a pasar de un lugar a otro, ¿no? Primero, comienzan los capilares glomerulares. Como dije, la sangre que está acá en los capilares glomerulares se va a filtrar hacia lo que es el espacio de Bowman. Se va a filtrar lo que es el plasma, ¿no? Se va a filtrar lo que es el plasma y luego va a pasar por lo que es el túbulo proximal, el asa de Henle, que tiene tres porciones, una porción delgada descendente, una porción delgada ascendente y una porción gruesa ascendente. Y después va a seguir por la mácula densa que es muy importante en la regulación de la función de la nefrona, y esto lo vamos a ver más adelante. Y después sigue lo que es el túbulo distal y por último el túbulo colector, ¿no? Que tiene dos porciones. El túbulo colector cortical, que se encuentra en la corteza, y el túbulo colector medular, que se encuentra en la médula. Ahora vamos a ver las múltiples funciones del riñón. Bueno, una de las funciones del riñón es la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Y se puede decir que también es una de las más importantes, ¿no? Es la excreción de diferentes metabolismos de desecho y sustancias químicas extrañas, como por ejemplo la urea, que vendría a ser del metabolismo de los aminoácidos. Por ejemplo, también la creatinina, que proviene de la creatinina de los músculos. El ácido úrico, que es metabolismo de los ácidos nucleicos. La bilirrubina, que es de una degradación de la hemoglobina y también elimina metabolitos y hormonas, que vamos a ver más adelante. También contribuye a lo que es la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Esto tiene que ver mucho con los ingresos y la excreción, tanto de agua y de sodio. Por ejemplo, si es que se aumenta 10 veces más el consumo de sodio, la excreción de este electrolito también debe aumentarse 10 veces más. Toda esta regulación lo hace el riñón para mantener la homeostasis, ¿verdad? Bueno, otra función, perdón, también es la regulación de la producción de eritrocitos, ya que el riñón sintetiza lo que es la eritropoyetina, ¿no? Que va a estimular a la producción de eritrocitos a nivel de la médula ósea. También tenemos una regulación del equilibrio ácido-básico, ¿no? Que esto funciona junto a los pulmones, con la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Otra función también es la regulación de la producción de 1,25 dihidroxivitamina D3. Esto es muy importante para lo que es la absorción de calcio. Primero tenemos que saber que el colecalciferol se va a formar en lo que es la piel, se forma en la piel. Una vez que este colecalciferol va a llegar al hígado, se va a transformar en 25-hidroxicolecalciferol. Y en los riñones se va a transformar nuevamente en 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D3 activa, o también llamada 1,25-dihidroxivitamina D3, ¿no? Que es importante para la absorción de calcio. Otra función también importante es la síntesis de glucosa. Esto se da en ayuno, ¿no? Mediante la transformación de los aminoácidos y sus precursores en un proceso denominado gluconeogenia. Y también, por último, una función muy importante es la regulación de la presión arterial. Esto lo hace tanto a corto plazo como a largo plazo. A largo plazo lo hace mediante las excreciones de sodio, de agua, ¿no? Y la regulación de la presión arterial a corto plazo lo hace mediante la, la, la sintetización de lo que son hormonas, como por ejemplo la renina, que eso lo vamos a ver más adelante también. Ahora vamos a ver una de las funciones más importantes, ¿no? Lo que es la formación de la orina y la excreción de las sustancias de desecho. Bueno, los procesos para lo que es la formación de la orina son tres, ¿no? Que debemos saber. Primero, la filtración glomerular. La filtración glomerular, como bien lo vine explicando, es cuando la sangre ingresa por lo que es la arteriola aferente y aquí ingresa lo que son los capilares glomerulares, forma los capilares glomerulares, o también llamado glomérulo. Y toda esta sangre va a filtrar hacia lo que es la cápsula de Bowman, ¿no? Solamente el plasma va a filtrar hacia lo que es la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, para luego pasar a lo que es los túbulos renales. Entonces, este primer proceso se denomina filtración glomerular, que está representado aquí con una F. Luego,
sigue lo que es la reabsorción tubular. Es decir, que algunas sustancias que se filtraron, pero que el cuerpo o las arterias necesitan, debe regresar. Y esto lo hace mediante la reabsorción tubular. Regresa, ¿no? La R de regresa, que está colocado aquí en verde, que vendría a ser la reabsorción tubular. Y algunas sustancias o solutos de desecho que no se lograron filtrar, pero que sí estaban en los capilares peritubulares, regresan o entran a lo que son los túbulos renales mediante un proceso llamado secreción tubular. Y todos estos tres procesos dan como resultado la excreción urinaria o la formación de la orina. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿no? Que es la filtración glomerular, que es el líquido filtrado, menos la reabsorción tubular, o sea, lo que se va a reabsorber, lo que se va a ir, más lo que va a venir de nuevo, que es la secreción tubular, ¿no? Y por ende nos da como resultado la excreción urinaria. Bueno, ahora vamos a hablar más a detalle primero sobre lo que es la filtración glomerular. Tenemos que saber que la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, es el 20% de lo que es el flujo plasmático renal. Y esto equivale a 125 mililitros por minuto o 180 litros al día. Pero de estos 180 litros al día, no todo se va a excretar. Solamente 1 litro se va a excretar y lo demás se va a reabsorber. Y bueno, ustedes se preguntarán quizás cómo es que se llega a formar estos 125 mililitros por minuto. ¿Cómo encuentro este valor? Para hallar esta tasa de filtración glomerular, primero debemos saber que el flujo sanguíneo renal es de 1100 mililitros. Como lo vimos en lo que es irrigación renal, es el 22% del gasto cardíaco o 1100 mililitros por minuto, ¿no es cierto? Entonces, una vez que sabemos el flujo sanguíneo renal, debemos saber que la sangre está conformada por células formes y por plasma. El plasma corresponde al 55% de la sangre y el 45% de la sangre corresponde a las células formes. Entonces, una vez que sabemos el flujo sanguíneo renal y el porcentaje de plasma, multiplicamos 1100 por el 55% y nos da como resultado 605 o algunos libros nos indican 625, ¿no? Que vendría a ser lo que se denomina flujo plasmático renal. Este es el flujo plasmático renal. Entonces, como bien lo vimos aquí, la tasa de filtración glomerular viene a ser el 20% del flujo plasmático renal. Entonces, como ya hallamos el flujo plasmático renal, solamente le sacamos su 20%. Y eso más o menos nos da entre los valores de 120 a 125 mililitros por minuto. Pero los libros consideran más 125 mililitros por minuto, ¿no? Lo que pudimos observar acá. También la tasa de filtración glomerular depende de lo que es el flujo sanguíneo renal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si entra más sangre, obviamente se va a filtrar más, ¿no es cierto? A mayor flujo sanguíneo renal va a haber una mayor tasa de filtración glomerular. Es por eso que se dice que la tasa de filtración glomerular es proporcional a lo que es el flujo sanguíneo renal. La tasa de filtración glomerular también depende de la ingestión de líquidos. También depende de las propiedades de la membrana capilar glomerular, que lo vamos a ver ahorita. Acá está la membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular consta de 3 capas. Tenemos que saber que consta de 3 capas. Que la primera es el endotelio capilar, ¿no? El endotelio capilar, que es un epitelio plano simple, que es el endotelio que rodea, ¿no?, los vasos sanguíneos. Y tiene fenestraciones. También encontramos como segundo componente la membrana basal, que vemos que es esta de color, a ver, que es esta de color medio plomito. Esta es la membrana basal, también llamada lámina basal. Y también tiene células externas que abrazan a estos vasos sanguíneos, a estos capilares sanguíneos. Y estas células que abrazan se llaman podocitos. Estos podocitos tienen prolongaciones que se llaman pedícelos y también forman lo que son hendiduras de filtración. Y esto va a ayudar a la filtración glomerular, ¿no? También tenemos que saber que las fenestraciones del endotelio capilar, las fenestraciones, estos pequeños huequitos, tienen un tamaño de 8 nanómetros. 8 nanómetros. Y
moléculas con un tamaño mayor a este no pueden ingresar, o sea, no se pueden filtrar un tamaño mayor a 8 nanómetros. Es difícil la filtración. Sin embargo, por ejemplo, la albúmina es de 6 nanómetros, pero esta no puede ingresar, no se filtra. No se filtra, ¿por qué? Porque tiene carga negativa. Y esto se da porque en la lámina basal existen los llamados proteoglucanos polianiónicos y estos tienen carga negativa también. Entonces, la albúmina, al querer pasar por las fenestraciones y por la lámina basal, no va a poder, porque la lámina basal tiene carga negativa y la albúmina también es una proteína que tiene carga negativa. Entonces, cargas negativas se repelen y no puede ingresar la albúmina. Entonces, como conclusión, tenemos que las proteínas no pueden filtrarse, no se filtran. Acá podemos ver una micrografía electrónica, ¿no? Donde se puede ver un capilar sanguíneo rodeado de lo que son los podocitos, ¿no? Que está en este círculo amarillo. Bueno, no sé si podré esto ponerlo en pantalla completa, ya que tiene efectos. Yo te Ahí confirmo. se puede ir. ¿Ya lo pusiste en pantalla completa? Sí. Aún no me carga. Sí, ese mismo error tuve justo ayer también con la ponente, Diana. Y justo cuando lo ponía en pantalla completa no cargaba en el... Y bueno, ayer estábamos en el Zoom. Ya, entonces ya sé cómo hacerlo. Le voy a borrar esto y lo voy a copiar. Ya, así está bien entonces. Sigo así. Ya, ok. Ya, en lo que corresponde a la filtración glomerular, existen determinantes de esta filtración glomerular. Estos determinantes son lo que es el coeficiente de filtración glomerular y la presión de filtración neta. Lo que es el coeficiente de filtración glomerular vendría a ser la conductividad hidráulica de lo que es, de lo que es estas presiones, ¿no? Y la presión de filtración neta vendría a ser la resta de unas presiones que ahorita voy a mencionar. Bueno, tenemos que saber que dentro del capilar glomerular hay, hay presiones que favorecen y que se oponen a lo que es la filtración glomerular. Por ejemplo, tenemos aquí una presión que favorece a la filtración glomerular para que la filtración glomerular sea más rápida. Como bien lo mencioné al principio, es la presión hidrostática glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio. Y también tenemos presiones que se oponen a esta, que es la presión en la cápsula de Bowman, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, y la presión dada por las proteínas, que es la presión coloidosmótica glomerular, el glomérulo, que es de 32 milímetros de mercurio. Estas dos se oponen a lo que es la presión hidrostática glomerular. Además, hay otra presión también que es la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, pero como sabemos, la presión coloidosmótica está dada por las proteínas, y como sabemos, en la cápsula de Bowman no se filtran proteínas. Entonces el valor de esa presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman es cero. Es por eso que acá no se está considerando. Bueno, así es que para poder hallar lo que es la presión de filtración neta, se deben sumar las fuerzas que favorecen y restar a las fuerzas que están en contra, ¿no? En este caso sería la presión hidrostática glomerular menos lo que es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman menos lo que es la presión coloidosmótica glomerular. Y esto nos da como resultado 10 milímetros de mercurio. Entonces la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. Y el coeficiente de filtración glomerular no tiene un valor exacto, pero sí se puede estimar con esta fórmula, que es la filtración glomerular entre la presión de filtración neta. Esto tenemos así entonces que la filtración glomerular, recordemos
la tasa de filtración glomerular es igual a 125 milímetros por minuto. Entonces dividimos estos 125 milímetros por minuto entre la presión de filtración neta, que ya la encontramos, que es 10 milímetros de mercurio, y como resultado nos va a dar 12,5 milímetros de mercurio, perdón, 12,5 milímetros por minuto. Y como concepto de esta coeficiente de filtrado glomerular, es el producto de permeabilidad por el área superficial del filtro de los capilares. Más que todo es la conductividad eléctrica, como se denomina, ¿no? Y acá tenemos el cuadrito donde se pueden detallar las fuerzas que favorecen a la filtración glomerular, que es la presión hidrostática glomerular, que se da dentro del glomérulo, que es de 60, la coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que es 0, como lo mencioné, y las dos que se oponen, ¿no? La hidrostática en la cápsula de Bowman y la coloidosmótica en el capilar glomerular. Y nos da como presión de filtración neta 10 milímetros de mercurio. Bueno, acá tenemos otros determinantes de la filtración glomerular también. Cuando aumenta lo que es el coeficiente de filtración glomerular, va a haber un aumento de la filtración glomerular. Asimismo, cuando este coeficiente de filtración glomerular disminuye, la filtración glomerular también va a disminuir. En algunas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes mellitus, disminuye lo que es el coeficiente de filtración glomerular. Y como bien dije, si disminuye el coeficiente de filtración glomerular, la filtración glomerular también va a disminuir. Entonces se reducen los capilares glomerulares y se aumenta el espesor de la membrana glomerular, disminuyendo lo que es la filtración glomerular. También tenemos otro efecto que es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Como lo vimos, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman se oponía a lo que era el filtrado glomerular. Era una fuerza que se oponía al filtrado glomerular. Es decir, que si este aumenta, obviamente la filtración glomerular va a disminuir, porque va a aumentar la fuerza que se opone. Entonces va a disminuir la filtración glomerular. En obstrucciones en las vías urinarias, como cálculos renales, aumenta la presión en la cápsula de Bowman, aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, y por lo tanto se reduce la filtración glomerular. También cuando se aumenta la presión coloidosmótica capilar glomerular, que recordando que era otra fuerza que se oponía a la filtración glomerular, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Acá tenemos que es muy importante saber esto, que a medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente hasta la eferente, la concentración de proteínas plasmáticas aumenta en un 20%. Es decir, ya que las proteínas no se llegan a filtrar, estas se comienzan a acumular en lo que es la arteriola eferente, ya que como vemos aquí, primero ingresa la aferente y sale la eferente. Entonces, como las proteínas no pueden ingresar, se van a acumular aquí en la arteriola eferente y van a aumentar entonces la presión coloidosmótica en lo que es la arteriola eferente, de 28 milímetros de mercurio a 36 milímetros de mercurio. Y también esto va a disminuir la filtración glomerular. Otro efecto que tenemos es el aumento de la presión hidrostática capilar glomerular. Esta presión hidrostática capilar glomerular era una fuerza que ayudaba o que favorecía a lo que era la filtración glomerular, ¿no? Recordando que su valor era de 60 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión, ya que favorece la filtración glomerular, si es que aumenta, también va a aumentar lo que es la filtración glomerular. Y esta presión hidrostática capilar glomerular está determinada por lo que es la presión arterial, la resistencia arteriolar aferente y resistencia arteriolar eferente. Primero, en lo que corresponde a la presión arterial, se dice que si es que aumenta la presión arterial, también va a aumentar lo que es la presión hidrostática capilar glomerular y por lo tanto también va a aumentar lo que es la filtración glomerular. También si es que aumenta la resistencia arteriolar aferente, es decir, si es que ocurre, por ejemplo, una vasoconstricción, como podemos observar aquí en la imagen, en la arteriola aferente, se va a reducir lo que es el flujo sanguíneo renal, ya que, como podemos observar aquí, la luz del capilar sanguíneo es disminuida, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo renal va a entrar cada vez menos, de una forma más disminuida.
Entonces, como dijimos al principio que el flujo sanguíneo renal es proporcional a la filtración glomerular, es decir, que si el flujo sanguíneo renal disminuye, la filtración glomerular también va a disminuir. Entonces, en una vasoconstricción de la arteriola aferente, va a disminuir lo que es la filtración glomerular. Y una disminución, esto es en una aumento de la resistencia arteriolar aferente. Pero ¿qué pasa si hay una disminución de la resistencia arteriolar aferente? Esto va a producir una vasodilatación. Esto va a producir una vasodilatación. Entonces, vasodilatación se refiere a que los capilares sanguíneos se encuentran, es la luz tubular, la luz de los capilares sanguíneos se encuentra más extensa, ¿no? Por lo tanto, el flujo sanguíneo renal va a ser mayor y la filtración glomerular va a ser mayor y va a aumentar. Sin embargo, si aumenta la resistencia arteriolar eferente, en la arteriola eferente, de una forma leve, es decir, si hay una vasoconstricción leve en lo que es la arteriola eferente, va a haber lo que es un aumento de la filtración glomerular. Va a haber un aumento de la filtración glomerular. Pero si la resistencia arteriolar eferente aumenta de manera intensa, es decir, 3 veces más que la leve, va a haber una vasoconstricción más intensa y por lo tanto la filtración glomerular va a disminuir. Entonces, este efecto causa la resistencia arteriolar eferente, tanto leve como intensa, nos da a entender que es un efecto bifásico, como lo mencionan en la literatura, ¿no? Ya que si se da una resistencia arteriolar leve, aumenta la filtración glomerular, pero si se da una resistencia arteriolar intensa, disminuye la filtración glomerular. Es por eso que tiene un efecto bifásico. Bueno, otra vez vamos a hablar un poco sobre lo que es el flujo sanguíneo renal. Como bien lo vinimos describiendo, corresponde el 22% de lo que es el gasto cardíaco, lo que equivale a 1100 milímetros por minuto. Entonces, esto también, el riñón nos dice que tiene el doble de consumo de oxígeno más que el encéfalo y 7 veces más el flujo sanguíneo que este, debido a que lo que corresponde a la reabsorción tubular se necesita mucha energía para la reabsorción de los solutos como por ejemplo el sodio. Es por eso que la cantidad de oxígeno es el doble que en el encéfalo, ¿no? Es por eso que es el doble. Entonces tenemos que si hay menos filtración glomerular, si hay menos filtración glomerular, va a haber una disminución en la reabsorción de sodio, ya que se va a filtrar menos sodio, ¿no? Y se va a reabsorber menos sodio. Entonces, el consumo renal de oxígeno también va a disminuir, ya que este consumo renal de oxígeno principalmente se da para la reabsorción de sodio, es decir, que es proporcional a la reabsorción de sodio. Si hay un aumento de reabsorción de sodio, el consumo renal de oxígeno también va a aumentar. También tenemos que tener en cuenta que el flujo sanguíneo renal es mayor en la corteza y menor en la médula, ya que, como vimos al principio, en lo que corresponde a las bases de las pirámides de Malpighi, transcurren lo que son las arterias interlobulares y de ahí salen las arteriolas aferentes. Es por eso que esta parte se encuentra en la corteza. Esta parte de las arteriolas arciformes, interlobulares y arteriolas aferentes se encuentran en lo que es la corteza. Es por eso que hay mayor flujo sanguíneo renal ahí. Y en la médula no hay eh, no hay mucho flujo sanguíneo, ¿no? No hay muchas arterias que irriguen por ahí. Es por eso que hay una menor cantidad de flujo sanguíneo aquí. Lo que sí va a haber grandes cantidades de orina, ¿no? Ya que va a filtrarse por medio de lo que es la papila renal. Entonces tenemos así que la única porción de, de la médula renal que está irrigada es lo que se conoce como vasos rectos, que viene a ser lo que es los capilares peritubulares, pero estos capilares peritubulares son especializados y se le denominan vasos rectos. Y ahí corresponde el 1 a 2% del flujo sanguíneo renal total de lo que es la médula. Y en la corteza está la mayor parte del flujo sanguíneo renal, entre un 98 a 99%.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el control fisiológico de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Bueno, eh, como sabemos, como bien lo mencioné, existen diferentes determinantes de la filtración glomerular, pero los determinantes más variables vienen a ser la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Y estos, que son más variables, van a estar influenciados por lo que es el sistema nervioso simpático, van a estar controlados por el sistema nervioso simpático, por hormonas, por autocoides y por controles de retroalimentación intrínsecos a los riñones, que esto lo vamos a ver en más detalle en las próximas diapositivas. Bueno, y esto es un recordatorio, ¿no? La tasa de filtración glomerular es igual al coeficiente de filtración glomerular por la filtración neta. Y el coeficiente de filtración glomerular es igual a la filtración glomerular entre la presión de filtración neta, que nos da como resultado 12,5 mililitros por minuto. Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que es el sistema nervioso simpático, el control fisiológico dado por el sistema nervioso simpático. Lo que corresponde a la irrigación renal se encuentran rodeados por fibras nerviosas simpáticas. Y estas activan estimulaciones tanto leves como moderadas, como también intensas. Una estimulación simpática leve o moderada ejerce poca influencia en lo que es el flujo y la filtración glomerular. No influye mucho, pero si hay una estimulación simpática intensa, como por ejemplo en unas hemorragias graves, reducen lo que es el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la filtración glomerular. ¿Y esto cómo lo hacen? Esto lo hacen al contraer o al producir una vasoconstricción de las arteriolas renales, tanto aferentes como eferentes, disminuyendo el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Y también aumenta lo que es la reabsorción de agua y sodio. Las hormonas también y autacoides también cumplen un rol importante en lo que son el control fisiológico de la filtración glomerular y flujo sanguíneo renal. Por ejemplo, tenemos a lo que es la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina, que son hormonas o autocoides que sirven, ¿no? Que tienen un efecto sobre la filtración glomerular, que disminuyen lo que es la filtración glomerular. Por ejemplo, lo que es la noradrenalina y la adrenalina se forman en lo que es la médula renal, se forman en lo que es, perdón, la médula suprarrenal, y estos producen una vasoconstricción de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, producen una vasoconstricción, y al estar constriñidas estas arteriolas, el flujo sanguíneo renal va a disminuir, entonces la filtración glomerular también va a disminuir, también va a disminuir. También existe una autocoide que es la endotelina, que vendría a ser un péptido que se sintetiza en lo que es las células vasculares del riñón. Y esta va a hacer que también haya una vasoconstricción de la arteriola aferente y la arteriola eferente. Por lo tanto, el efecto va a ser que va a disminuir la filtración glomerular. En enfermedades como por ejemplo la insuficiencia renal aguda o la uremia crónica, los niveles plasmáticos de endotelina van a aumentar. Entonces va a haber una disminución de la filtración glomerular, ¿no? Como acá nos indica. Eh, Otra hormona y autocoide importante es la angiotensina 2. Bueno, esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente con mayor detalles. También tenemos lo que es el óxido nítrico, derivado del endotelio. Como bien su nombre lo dice, el óxido nítrico es derivado de todos los endotelios vasculares de todo el cuerpo, ¿no? Y causa lo que es una vasodilatación de las arteriolas, tanto aferentes como eferentes. Pero en personas, por ejemplo, hipertensas o que tienen aterosclerosis, hay una lesión en lo que son los endotelios vasculares y por lo tanto va a haber una especie de inhibición de lo que es el óxido nítrico. Entonces va a causar que haya una vasoconstricción y va a disminuir la filtración glomerular en personas hipertensas y con aterosclerosis. Y también
otras hormonas, ¿no? Como por ejemplo la prostaglandinas y bradicina, son vasodilatadores y van a aumentar la filtración glomerular, ¿no? Ya que van a dilatar lo que es la arteriola aferente y la arteriola eferente. Por lo tanto, el flujo sanguíneo renal va a aumentar y la filtración glomerular también. Bueno, aquí tenemos lo que es la angiotensina 2, que lo mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Que es una hormona circulante y autacoide local, ya que se forma en el riñón. Esta angiotensina 2 actúa, tiene su, actúa sobre lo que es la arteriola eferente, más no sobre la arteriola aferente, ya que la arteriola aferente se encuentra protegida por lo que son vasodilatadores como lo es el óxido nítrico y las prostaglandinas. Entonces, la angiotensina 2 no puede actuar sobre la arteriola aferente porque están protegidas por estos dos vasodilatadores. Sin embargo, en la arteriola eferente no están estos vasodilatadores, por lo que ejerce su función aquí y constriñe toda esta arteriola eferente, ¿no? Es por eso que la angiotensina 2 se encarga de aumentar lo que es la filtración glomerular, ya que acá hay una vasodilatación, no hay una vasoconstricción, el flujo sanguíneo renal entra con normalidad o puede aumentar y la filtración glomerular es más rápida, ¿no? Es más rápida. Entonces es muy importante la angiotensina 2. Ya, también como otro control fisiológico tenemos a lo que es la retroalimentación túbulo-glomerular. La retroalimentación túbulo-glomerular o el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular tiene dos componentes que actúan junto con el control de filtración glomerular, que viene a ser la retroalimentación de la arteriola aferente y de la eferente. Y esto depende de lo que es el complejo yuxtaglomerular. El complejo yuxtaglomerular está formado por lo que es la mácula densa y por lo que es las células yuxtaglomerulares. La mácula densa que se encuentra en la porción inicial del túbulo contorneado distal, ¿no? Después de lo que es la porción gruesa del asa del asa de Henle, la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Y las células yuxtaglomerulares que se encuentran en las paredes de ambas arteriolas, ¿no? Como podemos observar aquí, aquí encontramos el túbulo contorneado distal, eh, en la porción inicial, y aquí encontramos las células de la mácula densa, y acá las células yuxtaglomerulares rodeando a las arteriolas aferentes y eferentes. Y todo esto forma el complejo yuxtaglomerular. Bueno, el complejo yuxtaglomerular principalmente, principalmente las células yuxtaglomerulares son importantes también porque van a sintetizar lo que es la renina, y esto lo vamos a ver más adelante. En lo que corresponde a este cuadrito, vemos que un estímulo, por ejemplo, una reducción de la presión arterial, reduce también lo que es la filtración glomerular, ya que como dijimos, es proporcionalmente iguales la presión arterial con la reducción de la filtración glomerular. Entonces, una reducción de la presión arterial disminuye también la filtración glomerular. Entonces, va a haber una menor velocidad de flujo que llega al asa de Henle. Y cuando hay una menor velocidad, va a haber un aumento o una reabsorción mayor de lo que es el cloruro de sodio. Entonces, en lo que corresponde al asa de Henle, se va a reabsorber cloruro de sodio y antes de llegar, y al llegar a la mácula densa, entonces ya va a haber pequeñas cantidades de cloruro de sodio, ¿no? Va a llegar pequeñas cantidades de cloruro de sodio en la mácula densa. Entonces, la mácula densa, como se encarga de censar esto, más que todo el sodio, se encarga de esto, causa dos efectos. Si es que hay una disminución de cloruro de sodio, causa dos efectos. Primero, reduce la resistencia de las arteriolas aferentes, que son las que ingresan, ¿no? Reduce la resistencia, es decir, que aumenta, aumenta lo que es la luz del capilar sanguíneo, lo que produce una vasodilatación, lo que lleva por consecuente una elevación de lo que es la presión hidrostática que ayuda a normalizar la filtración glomerular. También, cuando hay una menor concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, aumenta
la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares. Y esto lo vamos a ver a más detalles en esta diapositiva. Entonces, aquí, eh, para regular esta disminución de la presión arterial que vimos acá, para regular esta disminución de la presión arterial, este es un estímulo, igual que la disminución de sodio es un estímulo para que las células yuxtaglomerulares secreten lo que es renina, ¿no? Y esta renina va a servir para la activación o la transformación de lo que es el angiotensinógeno que se forma en el hígado hacia angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2 por medio de una enzima que se encuentra en los neumocitos en el pulmón, que se llama la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como lo vimos, va a producir vasoconstricción, pero en la arteriola eferente, más no en la arteriola aferente, porque recordemos que la arteriola aferente estaba protegida por vasodilatadores como las prostaglandinas y como el óxido nítrico. A su vez, también la angiotensina va a estimular a la corteza adrenal para la síntesis y secreción de aldosterona. Y la aldosterona es muy importante porque esta va a estimular a la bomba de sodio y potasio y también va a estimular a las células renales para la reabsorción mayor de sodio y también la reabsorción mayor de agua. Y esto va a regular y va a aumentar lo que es la presión arterial. Asimismo, esta vasoconstricción de la arteriola eferente también va a ser de mucha ayuda para el aumento de la presión arterial. Además que también va a estimular el sistema nervioso para que éste estimule a lo que es el hipotálamo lateral, ¿no? Donde se encuentra el centro de la sed, para que sí haya una mayor ingestión de agua y haya un aumento de lo que es la presión arterial. Bueno, una vez visto lo que es la filtración glomerular, ahora vamos a pasar a lo que es la reabsorción tubular y la secreción tubular. Bueno, los conceptos básicos que debemos saber de esto es que en lo que corresponde a la reabsorción tubular es cuando pasan algunos nutrientes o algunos solutos que requiere la sangre, se devuelven desde lo que es el túbulo hacia lo que es el capilar peritubular. Y la secreción es el contrario. Algunos materiales de desecho o algunos solutos que se quieren excretar pasan desde y que no se pudieron filtrar, pasan desde lo que son los capilares peritubulares hacia lo que son la luz de los túbulos renales, ¿no? Esto es de capilar a túbulo, como bien dice acá. Esto vendría a ser la secreción tubular y la reabsorción tubular. Bueno, algunas sustancias se filtran y se excretan, pero no se reabsorben ni se secretan. Otras también se filtran y se reabsorben. Otras se filtran y se secretan. En este cuadrito más o menos se explica de mejor forma. Por ejemplo, lo que es la creatinina se va a filtrar desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman y los túbulos renales, se va a filtrar, pero no se va a reabsorber ni se va a secretar más creatinina. Es decir, que la creatinina filtrada va a ser la misma creatinina que se va a excretar. No hay cambios en lo que es la creatinina. En lo que corresponde a sodio y cloruro, aquí sí va a haber un cambio, ya que eh, este sodio y cloruro que va a ingresar por medio de la filtración glomerular, en cierto punto se va a reabsorber parcialmente. Es decir, que una parte se va a reabsorber y otra parte se va a excretar. También tenemos lo que es los aminoácidos y la glucosa. En lo que corresponde a, por ejemplo, la glucosa, se va a reabsorber por completo, ¿no? Y no se va a excretar nada de glucosa en la sangre, perdón, en la orina. Y lo que corresponde a esta última imagen es cuando solamente, por ejemplo, los ácidos orgánicos y las bases orgánicas se filtran, pero hay algunas que no se filtran y se van hacia los capilares peritubulares. Entonces, estos, por medio de la secreción, van a hacer que pasen desde los capilares peritubulares hacia los que son los túbulos renales para su excreción mediante la orina. Bueno, antes de poder entrar de manera detallada sobre lo que es reabsorción y secreción tubular, tenemos que tener en claro
cuáles son las partes o cuáles son las partes que van a atravesar estos solutos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos lo que es una nefrona. Y aquí en este círculo podemos observar, aquí he hecho un zoom, ¿no? En donde se puede observar lo que es, esto borramos. Aquí podemos observar lo que es la luz tubular. La luz tubular, acá vemos lo que son las células tubulares, de acuerdo a cada porción del túbulo renal, puede ser túbulo contorno células del túbulo contorno proximal, del túbulo distal, de asa de Henle, entre otros, ¿no? También vemos el espacio que separa entre lo que son las células tubulares y los capilares peritubulares, que es el líquido intersticial o el intersticio. Y estos son los componentes, ¿no? Que debe atravesar, por ejemplo, si es que se quiere reabsorber sodio. Por ejemplo, el sodio va a estar filtrado aquí en la luz tubular, entonces tiene que pasar por lo que es primero la célula tubular, luego pasar por el intersticio y al final recién llegar a lo que son los capilares peritubulares. Además, estas células tubulares están unidas unas por otras por uniones, que son uniones estrechas, y tienen dos membranas. Una membrana vasolateral, que está en relación a lo que es el capilar peritubular, ¿no? Y el intersticio, y la otra que es la membrana luminal o membrana apical, que está en relación a lo que es la luz tubular. Bueno, esta es la misma, prácticamente la misma imagen, donde podemos observar aquí, nos dice la luz, que es la luz tubular, acá están las células tubulares, acá está el capilar peritubular, y esto se supone que vendría a ser el intersticio, ¿verdad? Entonces, todos esos solutos que se van a reabsorber y que se van a secretar, van a pasar por dos vías, por lo que es primero una vía paracelular, que es entre las células tubulares, es decir, estas uniones estrechas, entre estas uniones estrechas. Y la vía transcelular, que va a pasar por encima de lo que es la membrana celular. Bueno, antes también de entrar al detalle, tenemos que saber algunos mecanismos de transporte para poder entender mejor lo que es la reabsorción y secreción tubular. Eh, los mecanismos de transporte eh, que, que podemos resaltar es la difusión, ¿no? Aquí tenemos dos tipos, una difusión simple y una difusión facilitada. Estos componentes los voy a detallar más adelante en las próximas diapositivas. Esta difusión, tanto simple como facilitada, no gasta ATP, no gasta ATP. Al igual que la ósmosis, que es una difusión de agua, y al ser difusión, tampoco va a gastar ATP. Y esto va desde una menor concentración a una mayor concentración. También tenemos lo que es el transporte activo. El transporte activo que puede ser transporte activo primario o transporte activo secundario. En lo que es secundario se divide en cotransporte y contratransporte. Y aquí sí hay lo que es el consumo de energía, ¿no? El consumo de ATP. Esto lo vamos a ver más a detalle ahorita. Primero comenzamos con lo que es la difusión. La difusión es el paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Esta, esta imagen nos lo explica mejor que, por ejemplo, acá tenemos la bicapa lipídica, ¿no? Que es de la membrana celular, que como sabemos tiene permeabilidad selectiva. Entonces, aquí vemos que hay una mayor concentración y aquí vemos que no hay nada, hay una menor concentración. Entonces, esta difusión es el paso de esta mayor concentración a esta menor concentración, como lo podemos observar aquí, ¿no? Cómo está pasando, está de mayor concentración a menor concentración, de mayor concentración a menor concentración. Y esto no gasta ATP, no gasta energía. En la difusión se puede dividir en difusión simple y en difusión facilitada. La difusión simple corresponde, esto es sin interacción de proteínas de transportador, es decir, que no existen proteínas transportadores que interactúan. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen que se puede visualizar una difusión simple. Muchos autores también dicen
que sí existen proteínas, pero que esas proteínas no son transportadoras, sino son de tipo de poros, ¿no? Son de tipo de poros, pero no son transportadoras y no favorecen a lo que es la difusión simple. Sin embargo, la difusión facilitada sí tiene proteínas transportadoras, lo que ayuda, ¿no es cierto?, a lo que es la difusión. Bueno, también tenemos lo que es el transporte activo. El transporte activo que viene a ser lo que es el movimiento de moléculas a través de una membrana celular desde una región de baja concentración a una región de alta concentración o en dirección opuesta a algún gradiente o algún factor obstructivo. Esto en cierta parte, su concepto es muy similar a lo que es la ósmosis, pero hay una diferencia porque esto va en contra o va en dirección opuesta a algún gradiente o algún factor obstructivo. Es por eso que, ya que va en contra, necesita energía. Es por eso que aquí sí hay gasto de energía, sí hay ATP, sí hay gasto de energía. Bueno, el transporte activo se divide, ¿no?, en lo que es transporte activo primario y lo que es transporte activo secundario. El transporte activo primario está acoplado directamente a la hidrólisis de ATP y el transporte activo secundario está acoplado indirectamente a la hidrólisis de ATP. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, aquí en esta imagen que podemos ver, estamos observando lo que es la bomba de sodio-potasio, ¿no? Como podemos observar, están saliendo 3 sodios y están ingresando 2 potasios. Esto vendría a ser un claro ejemplo de lo que es un transporte activo primario. Para esta bomba de sodio-potasio se necesita ATP. Sin embargo, para el transporte activo secundario, como lo vamos a ver en esta diapositiva, por ejemplo acá lo voy a explicar mejor. Los transportadores activos en los riñones son lo que mencioné, la bomba de sodio-potasio. También tenemos la bomba de hidrógeno, ATPasa, la bomba de hidrógeno-potasio y la bomba de calcio. Estos son transportadores activos primarios. Y transportadores activos secundarios quieren decir que funcionan a partir de la energía del transporte activo primario. Es decir, por ejemplo, en lo que es acá en esta imagen se puede visualizar la bomba de sodio-potasio, ¿no? Que están entrando potasio, 2 potasios y está saliendo 3 sodios. Entonces, al salir el sodio, al salir el sodio y al entrar grandes cantidades de potasio, va a haber una disminución de lo que es la concentración de sodio intracelular. Va a haber una disminución. Entonces, tiene que ingresar sodio desde la luz tubular. Y entonces, este ingreso de sodio es un transporte activo secundario, porque primero comenzó con el transporte activo primario de la bomba de sodio-potasio. Y después, debido a la disminución del sodio, se produce lo que es el transporte activo secundario, que en este caso puede ser de 2 tipos, por cotransporte y por contratransporte. El cotransporte, en pocas palabras, es cuando la flechita está hacia un mismo lado, como podemos observar aquí en la imagen, hacia un mismo lado. Por ejemplo, la glucosa que se está aquí reabsorbiendo está en dirección hacia lo que son las células tubulares, al igual que el sodio. Están en un mismo lado. Es por eso que esta, por ejemplo, forma la bomba de sodio-glucosa por un cotransporte. Y el contratransporte son direcciones opuestas. En este caso podría ser, por ejemplo, si el sodio estuviera la flechita direccionando hacia la luz tubular, por ejemplo, ¿no? Eso sería un contratransporte. Ya, antes de, ahora sí, de tocar detalladamente lo que es reabsorción y secreción tubular, tenemos que saber que, que los túbulos, tenemos que saber cuáles son los túbulos que conforman todos estos túbulos renales, ¿no? Tenemos primero lo que es el túbulo contorneado proximal, el que podemos observar aquí, túbulo contorneado proximal. Y después sigue lo que es la porción delgada descendente de lo que es el asa de Henle y después sigue la porción delgada ascendente. Acá no se puede visualizar muy bien, pero sigue la porción ascendente delgada del asta de Henle y luego sigue lo que es lo que es lo que es la porción gruesa del asta de Henle, ¿no? Para luego seguir con lo que es el túbulo contorneado distal y luego terminar en los túbulos colectores, que se dividen en un túbulo colector renal y un túbulo, perdón, un túbulo colector medular y cortical.
Sabiendo esto, vamos a hablar primero sobre lo que es la reabsorción y secreción tubular a nivel del túbulo contorneado proximal. Bueno, a nivel del túbulo contorneado proximal, se reabsorbe alrededor del 60-80% de sodio, de cloro y de agua. Guyton nos dice que específicamente se reabsorbe el 65% de sodio, cloruro y agua. También se da lo que es la reabsorción del bicarbonato, pero el bicarbonato no ingresa como tal molécula, no puede ingresar a lo que es las células del túbulo contorneado proximal, no puede ingresar. Entonces, existe ahí una enzima que se llama la enzima que es la anhidrasa carbónica, que se encarga de filetear, por decir así, o cortar este bicarbonato, ¿no? Lo corta y lo divide en dióxido de carbono y en agua. Y una vez que ya está dentro de la célula, otra vez esta misma anhidrasa carbónica mitocondrial va a unir nuevamente lo que es el dióxido de carbono con el agua y va a formar lo que es primero lo que es el bicarbonato, no va a formar el bicarbonato. Pero como podemos observar aquí, aquí hay dos moléculas de oxígeno y una molécula de oxígeno dan tres moléculas de oxígeno. Está bien ahí. Y en lo que es moléculas de hidrógeno, acá hay dos moléculas de hidrógeno, pero acá solamente hay una. Entonces, ¿qué pasó con la otra? La otra molécula de hidrógeno va a regresar a la luz tubular por medio de una secreción. Y esto junto al sodio va a formar lo que es una bomba, que es la de sodio hidrogeniones. Es decir, que el sodio va a ingresar y lo que va a salir es, o lo que va a regresar a la luz tubular es los hidrogeniones, ¿no? De los hidrogeniones. Es por eso que también nos dice que la reabsorción de bicarbonato baja de 25.000 equivalentes a 5.000 equivalentes. ¿Por qué? Por la absorción en esta parte del túbulo contorneado proximal. También en esta altura se da la reabsorción de solutos como glucosa, fosfato, aminoácidos y sodio, ¿no? Esto se da por medio de cotransporte. Por ejemplo, acá vemos al sodio y la glucosa, la flechita hacia un mismo lado. Entonces, esto nos quiere decir que es un cotransporte. El sodio igual acá y el fosfato también igual, a un mismo lado. Nos dice que es cotransporte. Esto se va a reabsorber, ¿no? Se va a reabsorber. También se van a secretar ácidos y bases orgánicas. Estos como por ejemplo las sales biliares, también por ejemplo el oxalato, también las catecolaminas. Y también se va a reabsorber lo que es grandes cantidades de agua, ¿no? Es por eso que el túbulo contorneado proximal es muy permeable al agua. Asimismo, se va a dar la activación de la vitamina D. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿no? Que se está reabsorbiendo sodio, se está reabsorbiendo cloro, se está reabsorbiendo bicarbonato, se está reabsorbiendo potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Y se está secretando lo que son hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases, ¿no? Como por ejemplo el oxalato, como bien lo mencioné. Ahora, la reabsorción y secreción tubular en lo que es el asa de Henle. Como bien lo explicamos al principio, el asa de Henle tiene tres porciones. La porción delgada descendente, la porción delgada ascendente y la porción gruesa ascendente. Primero vamos a hablar sobre lo que es la porción delgada descendente, que es la primera porción del asa de Henle. Entonces, vamos a decir que en esta porción hay más permeabilidad al agua, es decir, que se reabsorbe el 20% de agua. Hay una reabsorción de agua elevada. Y esto, y hay una reabsorción de solutos también muy baja. Y esta permeabilidad, esta reabsorción de agua se da por medio de poros. Estos poros se denominan acuoporinas 1, que es la que podemos observar aquí. Estas acuoporinas 1 van a servir como canales para que se pueda reabsorber el agua, ¿no? Se pueda reabsorber el agua. A esta altura no hay reabsorción de solutos, o sí lo hay, pero hay en muy pequeñas cantidades que casi no se considera, como por ejemplo reabsorción de sodio, la absorción de sodio por medio de una vía paracelular, ¿no? En lo que son entre las células tubulares. Pero esto es casi nulo, ¿no? No hay
reabsorción de solutos en esta porción. Entonces, ya que no hay reabsorción de estos solutos, estos se van a acumular, ¿no? Y estos van a aumentar en cierto punto lo que es la concentración de estos solutos. Por lo tanto, va a aumentar lo que se llama osmolaridad tubular. Va a aumentar la osmolaridad tubular. Esto que lo vamos a ver más adelante también. Bueno, ahora vamos a ver la porción gruesa ascendente. Vamos a hablar sobre lo que es la porción gruesa ascendente, ya que la porción delgada ascendente no tiene mucho valor significativo, ¿no? Solamente no tiene mucho valor significativo. Lo que es la porción gruesa ascendente es lo que sí tiene mayor valor. Todo comienza con lo que es la bomba de sodio-potasio. Lo que comienza con la bomba de sodio-potasio, ¿no? Cuando salen tres sodios e ingresan dos potasios. Entonces, este sodio que va a estar reabsorbiéndose, por decirlo así, o este sodio que va a estar saliendo, estos tres sodios que van a estar saliendo, va a dejar una disminución en el sodio intracelular, en la célula tubular, va a disminuir, ya que está saliendo grandes concentraciones de sodio, ingresando grandes concentraciones de potasio. Entonces va a disminuir. Por lo tanto, en lo que corresponde a la luz tubular, tiene que haber una reabsorción de sodio. Tiene que haber una reabsorción de sodio. Entonces, el sodio va a ingresar por medio de un contrasportador, que es la bomba de 1 sodio, 2 cloruro y 1 potasio. Como podemos observar aquí, el sodio ingresa por medio de cotransporte con los cloruros, 2 cloruros y 1 potasio. El potasio se va a reabsorber, ¿no? Se va a reabsorber por medio de los canales de potasio que se encuentran en la membrana vasolateral. Se va a absorber, pero una cantidad considerable de potasio va a regresar a la luz tubular. Es decir, se va a secretar potasio en la luz tubular. A este regreso se le denomina retrodifusión. Esa retrodifusión tiene una carga positiva de 8 milivoltios. Esta carga positiva impide que el magnesio, por ejemplo, pueda ingresar por la vía transcelular, ¿no? Ya que aquí hay una carga positiva y el magnesio es un catión, por lo tanto tiene una carga positiva. Entonces, como son signos iguales, se repelen y no puede ingresar por acá. Entonces, tiene que ingresar por la vía paracelular. Entonces, así es como se reabsorbe también el magnesio, el calcio y el sodio y el potasio, ¿no? Entonces, tenemos así que se reabsorbe el sodio, el potasio, el cloro, el calcio y el magnesio. También se reabsorbe lo que es el bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe casi igual como lo que vimos en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Eh, Se desglosa en lo que es por medio de la anhidrasa carbónica y acá podemos ver el agua y el dióxido de carbono ya desglosados forman otra vez lo que es el bicarbonato. Y este hidrogenión va a regresar a la luz tubular, ¿no? Y el bicarbonato se va a secretar. Esto es muy similar a lo que vimos en el túbulo contorneado proximal. Se va a reabsorber, perdón, el bicarbonato y se va a secretar los hidrogeniones. Entonces tenemos así que el 25% de sodio, de cloro y de potasio se reabsorbe en el asa de Henle, pero en la porción gruesa ascendente, ya que como mencionamos, la porción delgada ascendente no tiene mucho valor significativo. También otra cosa importante que tenemos que saber es que en esta parte hay una mayor reabsorción de solutos y casi no se reabsorbe agua. Es por eso que al haber una mayor concentración de solutos reabsorbidos, mayor solutos reabsorbidos, la osmolaridad va a disminuir en esta porción del asa de Henle. Muy importante también eso. Bueno, y esto es un pequeño resumen, ¿no? El asa de Henle, la porción delgada descendente, primero la primera porción, que, que como vimos, se va a reabsorber solamente agua, es permeable al agua en un 20%, ¿no? Y no se van a reabsorber solutos. Es por eso que la concentración de solutos va a aumentar y la molaridad tubular va a aumentar en esta porción del asa descendente delgada. Y en el asa de Henle, la porción gruesa, eh,
se va a reabsorber lo que es sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio, y se va a secretar hidrogeniones. Y esto mediante, como lo vimos, ¿no? Cuando se libera el hidrogenión y se reabsorbe lo que es el bicarbonato, ¿no? Mediante la anhidrasa carbónica. Aquí aproximadamente el 25% de sodio, cloro y potasio se va a reabsorber. Y esto gracias a la ayuda del cotransportador de sodio, de un sodio, dos cloros y un potasio. Ahora vamos a lo que es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal tiene dos porciones, ¿no? La primera, la porción más inicial, y la otra, la porción final. Primero vamos a hablar sobre lo que es la porción inicial, ¿no? Esto también comienza con lo que es la bomba de potasio, lo que es la membrana vasolateral. Esta, esta bomba de potasio, de sodio y potasio, hace que el potasio, como bien sabemos ya, ingrese y el sodio vaya saliendo, ¿no? Es por eso que las concentraciones también de sodio intracelular van a disminuir y por lo tanto el sodio tiene que reabsorberse y esta vez el sodio va a ingresar con el cloruro y se va a formar la bomba de sodio cloruro por medio de cotransporte. Va a ingresar, va a ingresar, va a ingresar, y el cloruro se va a reabsorber por medio de un canal que se encuentra en la membrana vasolateral, ¿no? Se va a reabsorber el cloruro, y el sodio también se va a reabsorber por medio de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Al igual que el potasio también se reabsorbe. Acá, al igual que en lo que es la porción ascendente y gruesa del asa de Henle, va a haber una reabsorción de solutos y no se va a reabsorber agua, va a ser impermeable al agua, no se va a reabsorber agua. Entonces, al no reabsorberse agua y sí reabsorberse solutos, la osmolaridad va a bajar, ya que las concentraciones de soluto van a ir disminuyendo, ¿no? Entonces la osmolaridad va a bajar. Es por eso que este se considera un segmento diluyente. Y acá también va a ingresar por vía paracelular para reabsorberse el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio. Entonces tenemos así que los solutos que se van a absorber son el sodio, el potasio, el cloruro, el calcio y el magnesio. Entonces, el 5% del sodio y cloruro se reabsorbe en el túbulo distal, en la porción inicial, ¿no? Eso tenemos como consecuencia de todo esto, ¿no? El 5% de sodio y cloruro se reabsorbe en el túbulo distal. Bueno, ahora vamos a ver sobre lo que es la reabsorción y circulación tubular a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Menciono estos dos ya que tienen propiedades muy similares. Todo lo que corresponde a estos dos son muy similares. Primero tenemos que saber que están compuestos por dos tipos de células, por células principales y por células intercaladas. Las células principales se encargan de lo que es la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua y secreción de potasio. Esto es regulado por lo que es la ADH y la aldosterona, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y las células intercaladas, que son de dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A reabsorben potasio y bicarbonato y secretan lo que son hidrogeniones. Y el tipo B es al revés, reabsorben hidrogeniones y secretan potasio y bicarbonato. Y esto desempeña un papel importante en lo que es la regulación ácido-base. Esto lo vamos a ver en esta diapositiva. En esta diapositiva lo vamos a poder observar mejor. Entonces, como bien lo vimos, todo comienza con lo que es la bomba de sodio-potasio. Entonces, otra vez, ¿no? Cuando hay una salida de sodio, la cantidad de sodio intracelular va a disminuir. Por lo tanto, va a haber una filtración de sodio. Va a haber una filtración, perdón, va a haber una reabsorción de sodio. Va a haber una reabsorción de sodio y el potasio, que va a estar en exceso, ¿no? En lo que es el interior de la célula, va a, va a secretarse a lo que es la luz tubular por medio de canales de potasio. Se va a secretar. Y toda esta bomba de sodio-potasio va a estar estimulada por lo que es la aldosterona.
lo que es la aldosterona, ¿no? La aldosterona que recordemos que es muy importante para lo que es la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua. Entonces va a estar estimulada por la aldosterona. Además, también se va a reabsorber lo que es el cloruro por medio de los canales de cloruro, ¿no? Y también se va a reabsorber agua por medio de las acuoporinas. Se reabsorbe agua. Y esta reabsorción de agua depende de la hormona antidiurética, ¿no? La ADH. Bueno, esta hormona antidiurética se encuentra o se produce en lo que es el hipotálamo, ¿no? Esta se produce cuando la osmolaridad en la sangre comienza a aumentar. Es por eso que aquí se produce la antidiurética para la reabsorción de agua. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que vimos anteriormente fueron las células principales y ahora vamos a hablar sobre las células intercalares que forman tanto el túbulo contorneado distal como el túbulo colector, la parte cortical, ¿no? Entonces vamos a ver, las células intercalares, que como lo vimos eran de dos tipos, tipo A y tipo B. En lo que corresponde el tipo A, va a ingresar lo que es dióxido de carbono, va a ingresar dióxido de carbono, y este por medio de la anhidrasa carbónica se va a unir con lo que es agua, y como lo vimos, ¿no? Va a formar lo que es ácido carbónico, y este se va a desglosar en lo que es bicarbonato y lo que son hidrogeniones. Los hidrogeniones se van a secretar a lo que es la luz tubular y el bicarbonato se va a reabsorber. El bicarbonato se va a reabsorber junto al cloro. No, perdón, el cloro va a secretarse también. Va a secretarse. El cloro se va a secretar. Ingresa por aquí, por lo que es la membrana vasolateral, y por medio de los canales de cloro va a secretarse en la luz tubular, ¿no? Al igual que también el potasio que también se va a lo que es reabsorber, ¿no? Acá ingresa por los canales de potasio y se reabsorbe por los canales de potasio también en lo que es la membrana vasolateral. Todo esto de mecanismo nos da como consecuencia que se secretan hidrogeniones, ¿no? Producto de lo que es el bicarbonato, se secretan hidrogeniones, se reabsorbe el bicarbonato y también se reabsorbe lo que es el potasio. Se reabsorbe lo que es el potasio. Bueno, y esto es en lo que es acidosis, ¿no? Y en lo que corresponde a alcalosis es en la célula intercalada tipo B, que es al contrario de las células intercaladas tipo A. Aquí va a entrar el dióxido de carbono y gracias a lo que es la anhidrasa carbónica, gracias a lo que es la anhidrasa carbónica, se va a unir junto al agua y va a formar lo que es el bicarbonato, ¿no? Y el bicarbonato y hidrogeniones. Y esos hidrogeniones, a diferencia de en las células intercaladas tipo A que se secretaban, estos se van a reabsorber, no se van a secretar, se van a reabsorber. Entonces va a haber una reabsorción de hidrogeniones y el bicarbonato se va a secretar, se va a secretar. Acá va a haber un contratransporte con lo que es el cloruro, ¿no? Que se va a reabsorber también. Se va a ir reabsorbiendo por acá, en lo que es la membrana luminal, y se va a reabsorber aquí por canales de cloruro hacia lo que es los capilares politubulares, ¿no? Esto entonces tenemos que es una calosis y es muy diferente, es lo contrario, ¿no? A lo que es las células intercaladas tipo A. Entonces, esas son muy importantes en la regulación ácido-base. Entonces tenemos así que las células intercaladas tipo A ayudan o sirven en lo que es la reabsorción de potasio y bicarbonato y secretan hidrogeniones. Y las tipo B son al revés, reabsorben hidrogeniones y secretan potasio y bicarbonato. Bueno, ahora tenemos lo que es el túbulo conector medular, que es la última porción de todo lo que es el túbulo renal. En lo que corresponde al túbulo colector medular, va a haber una reabsorción de al menos 10% del agua y sodios filtrados. También en lo que corresponde a sus características funcionales va a haber una reabsorción de agua mediada por lo que es la hormona antidiurética, ¿no? Como ya lo vimos. También va a haber una reabsorción de urea por transportadores de urea, ¿no?
de alta permeabilidad y también va a haber, se va a secretar lo que son hidrogeniones de forma activa. Y bueno, el túbulo colector medular viene a ser ya la última porción de lo que es el procesamiento de la orina, ¿no? Como que aquí bien lo dicen, son el último lugar de procesamiento de la orina. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, en la porción inicial, ¿no? Se van a reabsorber lo que son sodio, lo que se va a resolver también cloruro, calcio y magnesio. El túbulo contorneado distal y el túbulo colector eran parecidos, como lo dijimos. Van a estar las células principales y las células intercaladas, tipo A y tipo B, lo que va a ayudar a lo que es la reabsorción de sodio, la secreción de potasio, la secreción de hidrogeniones, la reabsorción también de potasio, la reabsorción de bicarbonato y la reabsorción de agua mediante, mediante lo que es la hormona antidiurética, ¿no? Independientemente. Y lo que es el túbulo colector medular, lo que vimos últimamente, va a haber una reabsorción de sodio, una reabsorción de cloruro, de agua, de urea también, reabsorción de bicarbonato, y va a haber una secreción de lo que es hidrogeniones. Y eso sería todo con respecto a la reabsorción y secreción tubular. Y por último, tenemos que acá, por ejemplo, he puesto una imagen para ver cómo han ido cambiando la osmolaridad tubular. Primero, la osmolaridad tubular comienza con 300 miliosmoles. Después, al llegar a lo que es el túbulo, perdón, lo que es el asa de Henle, la porción delgada descendente, la osmolaridad va a aumentar. ¿Por qué? Porque como bien lo vimos en lo que es la porción delgada descendente, va a haber unas grandes cantidades de reabsorción de agua, pero los solutos no se van a reabsorber. Entonces va a haber unas grandes concentraciones de solutos, por lo que va a aumentar la osmolaridad tubular, ¿no? Hasta el punto de 1200, hasta el punto de 1200. Sin embargo, en lo que es la porción delgada ascendente, y la porción gruesa ascendente, como lo vimos, era impermeable, no había reabsorción de agua, solamente había reabsorción de solutos. Entonces las cantidades de solutos, las cantidades de solutos, las proporciones de solutos van a disminuir. Por lo tanto, la osmolaridad tubular también va a ir disminuyendo, como lo vemos acá, ¿no? 1200, 700, 400, 200, 200, 100, y así hasta llegar al túbulo colector, ¿no? Que va a terminar con lo que es 100 miliosmoles. Eso corresponde a lo que es la osmolaridad. Y eso sería todo. Gracias. A ver, chicos, vamos a dar unos dos, 2 minutos, por favor, que dejen sus preguntas si tienen alguna duda o no les quedó muy claro en el chat para que Giuseppe nos lo pueda responder. A ver, los chicos nos preguntan si habrá palabra clave. No, chicos, en esta oportunidad no va a haber palabra clave. En estos momentos, culminando ya con las preguntas, les voy a repetir las indicaciones para los que no estuvieron el día de ayer. Y por el momento, dejen si tienen alguna pregunta, alguna duda en los comentarios. Ok, a ver, tenemos una pregunta que nos mencionan. ¿Cuáles son las funciones del podocito? Bueno, las funciones del podocito, esas tienen pedícelos que son como prolongaciones que van a ayudar a lo que es el filtrado glomerular, ¿no? Y a ver las moléculas que se van a filtrar más que todo. Y también las hendiduras de filtración por donde va a pasar el líquido que se va a filtrar. Tiene función de filtración.
Excelente. A ver, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda más. O caso contrario, para ir cerrando ya la ponencia. O chicos, si tienen alguna otra duda. Ok, creo que ya no hay más dudas por parte de los espectadores. Bueno, ahora sí, darte las gracias, Giuseppe, por brindarnos esta excelente ponencia esta tarde. De parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Huánuco y de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, te damos las gracias y esperamos contar con tu ayuda en futuras actividades. ¿Tienes algunas últimas palabras para nuestros participantes? Sí, agradecer más que todo por la oportunidad también. Y cualquier pregunta acerca de este tema, ¿no? Pueden consultarme a mi página que se encuentra en Instagram como Medic Student, ¿no? Que la tengo junto a mi compañera Diana González. Y con respecto a todo, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias también a los que escucharon la ponencia y espero que se haya entendido. Excelente, muchas gracias, Yusef. Bueno, chicos, voy a darles unas indicaciones finales. Ahorita se les va a proporcionar un link del Quizzes, ¿ok? Por favor, en un momento se los vamos a enviar y recuerden que tienen que poner en el nombre del Quizzes sus nombres completos, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo les va a salir la opción para que ustedes puedan cambiar sus nombres. Y luego de colocar sus nombres tienen que poner un guión con el número 2 porque esta es la segunda ponencia de la semana de nefrología. Entonces, a ver, se los voy a poner aquí abajito el ejemplo, ¿vale? A ver, por ejemplo, en el quizzes van a cambiar su nombre, su primer nombre, su apellido. Si alcanza el espacio, porque a veces quizzes no te admite mucho espacio, pone su segundo apellido. Pero si solo sale si solo se puede poner su primer apellido, está bien. Entonces vamos a poner, por un ejemplo, ¿no? John Cayupe Mauricio. Y luego de esto van a poner un guión y el número 2. Así, recuerden que esto es importante porque tenemos que verificar después al final todas sus notas. Recuerden que para recibir certificado tienen que aprobar 7 de los 13 quizzes que vamos a estar dando durante toda la semana, ¿ok? De las 13 ponencias que se van a brindar. Y bueno, recuerden que después de dar su quizzes tienen que llenar el link de certificación que se va a dar, que se les va a enviar hoy en la noche, porque eso es solo un link de certificación por día. Como hoy hay dos ponencias, se les va a enviar después de la ponencia de las 5. Y tienen que adjuntar la captura de su nota del quizzes. Van a subir dos capturas en ese caso en después de la segunda ponencia que va a ser hoy a las 5. Entonces ya vamos a proceder a enviar los links y si tienen alguna duda, por favor déjenos en los comentarios y vamos a estar atendiéndolas oportunamente.
Ok chicos, algunos preguntan cómo pueden cambiar sus nombres. A ver, un momento. Ok, a ver si pueden ver aún mi pantalla. Ok, en este espacio de aquí les va a aparecer su nombre. Su nombre en Quizzes es, en esta opción, lo eliminas este nombre y lo puedes cambiar. Ok, y tiene que ser así. Recuerden el número al final que es -2, ¿está bien? Y le tienen que dar a iniciar. Ok, una vez que le dan a iniciar, les va a aparecer lo siguiente. Entonces, y aquí ya pueden dar ustedes su cuestionario.
Bueno, chicos, disculpen, creo que hubo un inconveniente con el link del Quizzes. En estos momentos estamos procediendo a a enviarles otro link, así que por favor vayan a ese link y recuerden, por favor, tienen que cambiar su nombre con su nombre y apellido y guión 2, porque veo a muchos que no están poniendo eso. Entonces, tienen que cambiar su nombre. Por ejemplo, aquí hay algunos nombres que no tienen el guión 2, entonces tienen que poner necesariamente así sus nombres. Entonces, ahorita se le está procediendo a enviar otro link, que es este link, ¿ok? Para que puedan iniciar. Y recuerden, es importante cambiar sus nombres, chicos. Ok, chicos, ya veo que muchos se están uniendo. Genial, genial. Por favor, no se olviden, tienen que cambiar sus nombres. A esta persona que puso solo sus iniciales tiene que cambiar sus nombres para que pueda entrar a el proceso de certificación. Si no tiene el número al lado, les recuerdo, chicos, no van a poder eh, entrar al proceso de certificación. Tiene que estar su nombre, al menos un apellido, guión el número de la ponencia que esta es la número 2. Por favor, chicos, eso es muy importante. Ok, chicos, ya tenemos a 59 participantes. Vamos a esperar un momentito para que puedan unirse los demás. Una vez más, chicos, les repito, por favor, tienen que cambiar sus nombres. Agregarle el guión y el número 2. Es muy importante eso, chicos. Ok, entonces vamos a proceder a iniciar el quizzes y éxitos a todos.